más rígido en su formato y en la forma que iba a compartir yo ideas y procesos con ustedes. Y después de estar sobre todo el martes en el Faro y ya hoy y pensando también en lo que sigue hoy, que sería hacer una transición muy natural al trabajo en equipo, voy a tratar de hacer como mucho más flexible en términos de la estructura de la información. De igual manera, como dijo Marina, si hay preguntas, interrupciones, dudas, quejas, lo que sea, me pueden ir parando. Lo que sí es que voy a retomar algunas de las diapositivas que tenía originalmente. No lo pongo en pantalla completa porque como que lo está desconfigurándonos por qué, y prefiero no perder tiempo en eso. Tres cosas de las que quiero hablar el día de hoy, que tienen que ver con la práctica documental, por un lado, es decir, metodologías aplicadas a la investigación de la realidad, para no hablar solamente de cine documental, porque muchas de las cosas que voy a compartir con ustedes no son explícitamente cine, ¿no? Pero sí atraviesan la producción de imagen y de sonido sobre lo real. Por otro lado, la investigación artística, que esto sí atravesaría todo, en complemento a la investigación académica que hemos visto sobre todo en las primeras dos sesiones, tratar de encontrar algunas herramientas en la investigación artística para solucionar los problemas creativos a los que nos estamos enfrentando en este proyecto, que no son pocos, pero que también sí quiero enfatizar mucho, y esto tiene mucho que ver con los procesos que compartiré. Se trata como de enfrentar esos obstáculos, ¿no? Más que los obstáculos nos frenen, que los obstáculos sirvan como motivación, que los obstáculos sirvan como combustible del trabajo creativo y colaborativo que estamos llevando a cabo acá. Y por último, algunas reflexiones también sobre la realización transmedia o pensar el cine más allá del cine. Por ahí surgió, por ejemplo, una recomendación de la literatura para escribir mejores guiones o enfocar mejor la narración, ¿no? Que siempre, o sea, no entendamos lo transmedia aquí nada más como una nueva tendencia de producción en distintas plataformas, sino de la necesidad en el proceso de creación de recurrir a un montón de tradiciones artísticas para poder nutrir la expresión que estamos tratando de lanzar al mundo, poner allá afuera, ¿no? Y algunas cosas que sí quiero, o sea, la estructura estaba posicionamiento, que es un poco desde dónde estoy hablando yo, las metodologías en lo que me clavaré más y algunas provocaciones de cierre. Esta estructura más o menos la voy a mantener y esto es algo que pongo en todas mis clases, ¿no? Y yo estoy convencido que todos los seres humanos somos capaces de desarrollar ideas y buenas ideas. Y lo que nos distingue a unos de otros es cómo llevamos esa idea a un resultado o cómo realizamos esa idea, cómo traducimos el sitio de habitación de la idea de la cabeza al mundo para que otros puedan convivir también con esa idea con la que yo convivo en solitario. Y cuando hablamos ya de una práctica documental y específicamente de una práctica artística, creo que hay dos dimensiones fundamentales del tránsito de la idea a la realización, que es la dimensión técnica y la dimensión narrativa o discursiva, es decir, qué herramientas tenemos para llevar esta idea y qué dice esa idea, o sea, como cuál es el carácter de esa idea, ¿no? Entonces, también para lo narrativo, también para el fondo, hay técnica, ¿no? O también o sea, la técnica no solo son los aparatos, y lo narrativo tiene que ver también con el foco, con la intención, con el posicionamiento, con la parte política de la que allá hablaba Edwin al principio. Y esto que parece como un esquema súper sencillo, creo que podría aplicarse prácticamente a cualquier trabajo, incluso algo más académico, ¿no? Que tenga que ver con comunicación y con traducir esas cosas que tenemos en la cabeza a formas perceptibles por la gente, formas que la gente pueda consumir, relacionarse, significar su propia experiencia a partir de esas formas. Ahora, esto se ve como muy sencillo, aunque ya hay el giro de la técnica y la narrativa sugiere que no lo es tanto, ¿no? O sea, estas ideas normalmente no llegan en solitario y no necesariamente están también en aislamiento unas con otras, es decir, a veces llevamos dos ideas al mismo tiempo para una misma realización, o hay distintos procesos de realización corriendo simultáneamente, y eso creo que es algo que en este proyecto nos vamos a enfrentar muchísimo, ¿no? Como esta onda de, pues habrá cabezas pensando en temas hasta el momento, ¿no? Que habrán
compartido ideas entre ustedes más, en mayor o menor medida, pero que se tienen que efectuar en un lapso temporal con un horizonte de complejidad bastante parecido a esto, ¿no? Serán como ideas de distintas cabezas tratando de entrar en un mismo proceso de realización que después tendrá una o dos o tres o cuatro o cinco salidas. Y simplemente desde un poco de lo más conceptual, para mí este tránsito de la idea de la realización combina tres dimensiones de la vida. Aquí ya no llegué a la traducción porque esto era algo que trabajé para otro lugar, pero no me voy a llevar mucho. Son las palabras de existencia, experiencia y expresión, ¿no? Como tres dimensiones de práctica que además tienen algo en común, que es el prefijo ex y que supone una salida de uno mismo, ¿no? O sea, el prefijo ex en el latín lo que sugiere es yo estoy fuera de mí. Y entonces la existencia es esta existencia compartida, la experiencia es, a partir de esta existencia yo voy almacenando una serie de experiencias o de registros de experiencia que después me permiten o informan también mi expresión, ¿no? Esta expresión como la presión de mi subjetividad sobre el exterior. Y ese es como este salto hacia afuera. Y un poco lo que está detrás es la existencia es una experimentación constante, una prueba y error. La experiencia es una suerte de investigación y de, a partir de la prueba y el error, sistematizar mis aprendizajes y empezar a tomar decisiones más conscientes, ¿no? Y eso no significa que conforme crezcamos nos vamos a ser más sabios, necesariamente vamos a saber más, ¿no? Este discurso de aceptación del Oscar a la trayectoria de Kurosawa siempre me ha parecido muy ilustrativo, porque al tipo le están dando a los 80 años un Oscar, tiene 60 películas y lo primero que le dice es, pues gracias, no sé por qué me lo están dando, porque yo apenas estoy aprendiendo de lo que es el cine, ¿no? Y entonces, digo, no creo que sea un gesto de falsa humildad, creo que es algo que sí marca esta búsqueda y que se relaciona con esta noción de la experiencia de vida como un proceso de investigación siempre inacabado, ¿no? Y entonces que este periodo de ahorita tampoco tratemos de agotar un tema, tratemos de agotar un personaje, sino más bien tomarlo pues sí, como una incursión y después regresar a una primera digestión de esa incursión. Y por último, la noción de la expresión como montaje y entendiendo el montaje como el ordenamiento del mundo. Es decir, aquí podemos todos tener una experiencia común de estas 2 horas y media, 3 que llevamos compartiendo ideas hoy, o de las 4 sesiones, o de todo el proyecto, y la manera de denunciarla de cada uno de nosotros es distinta, ¿no? Y en ese sentido es un acto de montaje porque estamos priorizando, estamos ordenando, estamos también significando en este proceso de ordenamiento. Y creo que a eso se refería mucho Edwin cuando hablaba de lo político en la realización documental. No es que haya una ideología explícita, no es que haya un partidismo, por supuesto, sino también lo que supone enunciar, lo que supone expresarnos, es una visión del mundo. Y esa visión del mundo supone una responsabilidad de quien la está enunciando. Digo, hay la responsabilidad también en el sentido más amplio de la experiencia. Creo que hay 2 dinámicas también, son como, nuevamente, estas ideas fundamentales para pasar a la muestra de proyectos que soportan o que definen las tensiones de una sociedad y lo que se puede decir, lo que se puede explicar, ¿no? Por un lado está el ministerio, que es lo oficial, la forma oficial de recordar, ya hablábamos de la historia, la forma oficial también de denunciar, y por otro lado está el misterio. Esto lo tomo de un libro de un cineasta chileno que se llama Raúl Ruiz, y el libro se llama Poética del Cine, donde hace toda una crítica a la noción del ocio y del entretenimiento, e incluso del conflicto central como estructura canónica del guión, para tratar de encontrar otras formas de narrar historias. Y él dice, el misterio al que muchas veces vivimos, el desconocimiento, incluso el olvido, es necesario para desafiar al ministerio, es necesario para fracturar a veces estas formas institucionales, no digo nada más desde lo gubernamental, también desde lo privado, de contar una historia, ¿no? O sea, el canon del plano contra plano, ya decías de desconfiar las imágenes de Farocki, ¿no? Que tiene un texto increíble sobre la crítica al plano contra plano como el dispositivo central del cine industrial y del cine comercial y todo eso, ¿no? Entonces, para trabajar con el misterio hay que reconocer que el arte, pues de alguna manera es un exceso de realidad. Entonces, no, al hacer documental, aquí sí es algo
que trabajo mucho, o en lo que creo mucho, no es nada más retratar esa realidad, sino más bien construir esa realidad, ¿no? Como tratar de dar esos rostros alternativos a una realidad que siempre es incompleta, que tiene versiones distintas, que tiene como pues un montón de implicaciones también, y entonces en la noción del exceso, que si se fijan también tiene el mismo prefijo, es un poco empujar los límites de esa realidad. ¿Y cómo podemos nosotros empujar los límites de esa realidad? Otra vez por medio de la manipulación de la técnica y de la narrativa. Y tres cosas últimas antes de pasar a los proyectos. En este exceso de realidad está la noción también de crisis, y si hablamos de dispositivos críticos, hacemos referencia a la crisis, ¿no? La crisis por un lado como una realidad social y política, pero también como un desafío, ¿no? La crisis como una puesta en duda de un montón de certidumbres que a veces son las que soportan nuestra existencia en común, y eso tiene que ver con el disenso, ¿no? Que hablaba ya a partir de Jacques Rancière, y cómo introducir el disenso en un mundo homogéneo, en un mundo que parece articularse por el consenso todo el tiempo. Y entonces estamos hablando de una política de la poética, de una política de la creación, de una forma también de enunciar, de una forma de estar poniendo ideas en el mundo, y todo este proceso de investigación siempre lo vinculo con una práctica constante de escritura, y la escritura como un montaje. El primer proyecto que les quiero compartir no es necesariamente el primer proyecto que hice, pero es el primer proyecto en donde uno, había presupuesto, dos, había yo ya sistematizado un montón de prácticas antes más libres, menos identificables incluso, y que se convierte en una experiencia muy importante en todo el trabajo que he desarrollado en los últimos 6 años más o menos, ¿no? Este documental empieza como un accidente. De pronto dos productores van a una caminata por la Merced y se acercan conmigo y me dicen: oye, tienes que ir a la Merced porque ahorita estás en San Pedro, estás explorando la ciudad y vimos estas cosas y te va a gustar. Y así como tomo la invitación, voy a la Merced un día cualquiera, era un domingo, y como dice la coordinadora de producción de este proyecto, que es residente y nativa de la Merced, tú no encuentras a la Merced te encuentra a ti, ¿no? Y eso fue lo que me sucedió, en el sentido que yo llegué y ya no me pude salir hasta que no explorara el lugar un poquito mejor. Me estoy dando la espalda. Y entonces este proyecto empieza con todo un proceso de investigación dentro del barrio. Yo trabajo en la Ibero, ¿no? Tengo como cierta marca social muy particular, y llegar a la Merced implicaba pues muchas cosas. Para mí, primero como persona, primero un desmantelamiento de un armazón que yo tenía, también de una serie de prejuicios que siempre están presentes. Y entonces y esto se los voy a ir cruzando les puse este link allá, voy a ir como saltando ahora sí ya mucho más. Este es un blog que uso para mis clases, y específicamente en la clase de realización documental. O sea, si se van a materias van a ver esto. Échenle un ojo porque hay de todo. Luego, ahorita vamos a abrir y dejo recursos para la parte más de taller. Pero aquí, bueno, además de que hay lectura, están todos estos documentos de apoyo. Y un ejercicio que hice hace un par de años fue graficar proceso, como el tiempo que me toman los proyectos más o menos en cuanto a las 3 etapas de producción, ¿no? Y entonces en Ciudad Merced fueron 11 meses de preproducción sin cámara, 7 días de producción y 8 meses de postproducción. Por el tipo de proyecto, ahorita voy a explicar lo que implicó. Pero en este proceso de investigación, pues fue una investigación documental, antropológica, incluso una autoetnografía, ¿no? Como cómo estoy mirando yo, cómo estoy llegando yo a la Merced. Y empezamos a hacer una serie de proyectos de vinculación para establecer confianza dentro del barrio. Por un lado, confianza con la gente del barrio, ¿no? Pero por otro lado también confianza con uno mismo. Entonces hicimos una serie de talleres con jóvenes, con niños, con adultos, sobre exploración urbana, como técnicas de exploración. Algo que es interesante del diseño pedagógico aquí es que primero se hicieron
fotorrecorridos, con cámaras desechables para que no vieran la foto y tuvieran que recordar quién había tomado cuál foto, y después se montaban sobre un mapa interactivo y cosas así. Pero en ese proceso nos dimos cuenta que a ellos les gustaba dibujar, de los 10 niños a 9. Y entonces hicimos un taller de dibujo después, ¿no? Pensando también en lo que este entorno nos ofrece cuando llegamos de fuera y cómo tenemos que diseñar en función también de lo que estamos encontrando en el entorno, no nada más como las ideas que yo traía, incluso lo que yo puedo hacer. Yo no sé dibujar, pero entonces tenía que conseguir, en el caso de este proyecto había un artista plástico involucrado, entonces él y un par de arquitectos que llevaran esos talleres, en fin, ¿no? Y de ese modo se genera confianza en una primera etapa de investigación. Nuevamente, confianza en dos sentidos, ¿no? O sea, también es importante tener confianza cuando va uno a un lugar que no conoce, etc. Este es un ejercicio que me gusta mucho, que habla como de la multidimensionalidad de la investigación. Aquí una de las preguntas es, bueno, ¿qué es la Merced? De entrada, para mí, antes de que me dijeran, yo pensaba en la prostitución, pensaba un poco como en caos, y empezamos a hacer un estudio entre 2010 y 2012 de cómo se había escrito sobre la Merced en los medios de comunicación impresos en México, de circulación nacional. Y nos dimos cuenta que esto es como un árbol sintáctico del uso del lenguaje de los periodistas. La palabra Merced se asociaba a la delincuencia y a la prostitución principalmente, y a un par de trifulcas con los comerciantes, pero no se mencionaba absolutamente nada, por ejemplo, de otro tipo de hallazgos que también la investigación nos arrojaba, como la densidad patrimonial. Es uno de los barrios con mayor número de edificios catalogados como patrimonio histórico. Y eso no estaba en el imaginario, estaba fuera de ese imaginario, ¿no? Sobre el barrio de la Merced. Y entonces eso empezó a marcar determinantemente el enfoque que se quería trabajar, un poco también la parte del comercio, que aunque está en el imaginario no estaba en los medios en el periodo estudiado, y que nos parecía importante como un elemento comunitario. Y también la prostitución, que es un poco un mapa de la vida nocturna, porque la Merced tiene ritmos muy bien definidos. Y a partir de esta intuición narrativa empezamos a encontrar formas o estilos documentales que nos sirvieran para contar esto. Prescindimos del testimonio, prescindimos de la voz en off, porque el mismo lugar estaba lleno de estímulos, de sonidos, de colores, de olores, que en el cine es difícil representar, pero entonces nos inclinamos por contar una película desde la sinfonía, como algo mucho más rítmico, y nos exigió empezar a investigar el sonido en la Merced. Y aquí es un ejemplo de voces de pregoneros interpretadas con notación musical, ¿no? Entonces aquí dice, pase, pase joven, dice, esa dolencia, ese dolor que no lo deja vivir, te hago amigo, rizado, extensiones de pestañas, ¿no? Y eso no iba a ser la composición de la película, pero iba a darnos una idea de las frecuencias que están todo el tiempo llenando el espacio sonoro de este lugar. Y este es otro ejemplo de investigación también, ¿no? Donde tenemos qué suena y cuánto suena. Y este es un ejercicio con una tasca, ir caminando por el lugar, ir diciendo las calles en donde vamos cruzando, y después estudiar qué suena y qué tanto suena, ¿no? Y con esto teníamos un paisaje como global que nos permitía, ahora sí, entrar al trabajo creativo de la composición original para esta pieza, ¿no? Y cuál iba a ser la relación de la música con el sonido también. No vamos a ver prácticamente nada de la peli, nada más quizás una secuencia ahorita pongo. Y la pregunta final de este libro tiene que ver también con, bueno, cómo podemos llevar esto a otros soportes además de la película. Se fijan, aquí está muy claro la idea de libro, película y la parte interactiva, ¿no? Para la película, que se filmó en 6 días, que eso es interesante, a ver si encuentro un fragmento. Aquí la película, como iba a ser un día en la Merced, se diseñó el guión como un dispositivo de la sombra de los faroles del centro, ¿no? ¿Han visto estos faroles del centro? Pues ese va a ser con un reloj de sol, vamos a contar el día completo, pero resulta que fue semana de huracanes. Entonces no había sol y no había sombras. Y eso implicó un rediseño que sí se incorporó al final, pero bueno, eso cambió. Y teníamos
para una película de 30 minutos, 30 y tantas horas de material. Entonces, bueno, primero un proceso de selección muy profundo que involucró un documento de trabajo que es este. Entonces, están nuestros 6 días de filmación. Día 1 tenemos 220 planos, ¿no? Día 2. Y entonces esto se hace casi inmediatamente después de la filmación y empezamos a repasar y a tomar notas como muy puntuales sobre qué es lo que vimos. Aquí no hay muchas notas en este caso, ¿no? Pero de pronto tenemos si es exterior, si es interior, nos va a permitir cortar. Y ya una vez que estoy editando una película de 30 minutos, con 30 horas de material es súper fácil perderse. Y entonces puedo decir, las tortillas, ¿no? Creo que tengo que poner como cheese, tortilla o lo que sea, ¿no? Y entonces me va a permitir ir navegando. Es una talacha súper de flojera, pero que a veces ayuda muchísimo para ubicarse en el mar de material que tenemos. Bien. Y de este proyecto quiero ir... Pues es que en este caso hay otros proyectos. En este caso se filmó todo de lunes a sábado por el tipo de película. Y entonces de domingo, de lunes a viernes, más o menos nos tomó una semana revisar todo, calificar e ir haciendo de manera sistemática. Porque no teníamos tiempo más que ir y ver unos rushes en la casa de quien hizo los respaldos, porque teníamos que filmar el día siguiente súper temprano, entonces fue la semana siguiente. Pero sí, lo ideal es que si tú tienes periodos de filmación de 2 días y luego 4 días libres, y luego que puedas ir haciendo esto de manera paralela, porque te va diciendo no solo lo que tienes, sino lo que te falta. Esta lista de planos se corresponde con digamos, cambias el nombre de los archivos. Sí, exacto. Cambias todo el nombre de los archivos y aquí ya es el archivo del nombre, ¿no? Y entonces hay todo un código que es 1 es el día 1, ¿no? O sea, todos los archivos que empiezan con 1 es el día 1. Todos los que empiezan con 6 es el día 6 y es una seriación en este caso. Y como veremos, las hojas de calificación de material cambian, ¿no? Por ejemplo, algo importante de esto es, si ustedes ven el inicio de la película es completamente distinto a lo primero que se escribió en este guión técnico, ¿no? Las cosas que se escribieron en este guión tienen que ver con, bueno, el orden en la película, la locación, dónde estoy filmando yo, qué estoy buscando, que no tiene que ser, a veces los alumnos siempre preguntan, oye, pero en un documental, ¿cómo voy a saber qué escribir en un guión? ¿No? A veces es más bien qué tipo de imágenes busco, qué tipo de planos busco, ¿no? Qué tipo de sonido podría tener. Puede ser un bloque, imagínense, aquí no hay entrevistas, pero lo vemos ahorita en otros proyectos. Podría ser simplemente un bloque donde diga entrevista con tal persona a 3 cámaras, 45 grados, full shot, y ya con eso tendríamos un resumen. De ahí pasamos a este plan de secuencias, que es un poco lo mismo, organizado ya con una fecha específica. Y fíjense la diferencia entre un plan de secuencias, que es con un plan de rodaje. Está raro que no lo cargue. Pero bueno, el plan de rodaje en realidad se organiza de manera no lineal, no cronológica en cuanto a la estructura de la peli, ¿no? Sino más bien por los días de filmación. No sé por qué no lo quiero ver, pero a ver si no. Creo que va a ser este. Ok, sí. Entonces, si se fijan, es exactamente la misma información en uno y otro documento, pero lo que se hizo acá es más bien una onda de traducir la película que tengo en mi cabeza, o que tenemos en la cabeza, a un plan de trabajo muy específico, con horas, con lugares, con espacios para los desayunos, ¿no? No solo para los desayunos, espacio para el respaldo de las tarjetas. ¿Cuánto se va a tardar mi computadora con mi disco en respaldar 64 gigas? Porque es la computadora, el disco, el tamaño, ¿no? Y entonces esta compu se va a tardar menos que otra que estaba por ahí, y puede ser el doble, y 1 hora y media
después. Imagínense que estamos a la mitad de la entrevista y se nos acaba el tamaño de la tarjeta y tengo que respaldar uno, oye, ¿me esperas 1 hora y media? Pues igual y no puede, ¿no? El entrevistado se tiene que ir o lo que sea, y son preguntas muy necesarias al momento de diseñar. Y bueno, por último está la parte interactiva en donde uno va dándole vueltas a un pequeño mapa y está viendo pequeños videos también de la Merced, que son del resto, y hay videos de todo tipo. Por ejemplo, esas son las claquetas del primer día. Bueno, para quien diga que el documental no es una puesta en escena. Les dejo nada más la primera toma de estos para enseñarle un par de ejemplos más. Bueno, ahí se nos movió. Entonces, la toma 2 en un documental, si existe tal cosa como una toma 2, ¿no? Y literalmente esto lo único que es claquetas y más claquetas y más claquetas. Porque es una pregunta cuando estamos diseñando el contenido transmedia, ¿qué de la Merced y de la experiencia que tuvimos ahí cabe en el libro, qué cabe en la película y qué cabe en el interactivo? Como que no podría ser la misma información en cada uno de los soportes, porque entonces pierde un poco de sentido el asunto. Están esos, y el que sí les quiero enseñar un poquito más. Bueno, incluso con la calificación de material, incluso con el proceso largo de edición, tomas como esta se me perdieron y eran para mí, porque yo sé que es el chiquihuite, yo, ¿no? Como en mi obsesión por la Ciudad de México, esa toma a mí me dice muchísimo, que igual a ustedes la ven y dicen, ¿esa toma qué? Pero en mi búsqueda personal quedó fuera de la película y la encontré 5 meses después de haber estrenado la película editando los videos para el interactivo. Dije, ¡ay, esta toma! Y luego me pidieron una instalación para... Bueno, más bien hicimos una instalación hace un año y medio y volví a ver todo el material de la película de Ciudad Merced y dije, ¿por qué hice la película que hice? Dije, hubiera hecho de entrada un largo y de entrada como una película diferente, con el mismo material, ¿no? Entonces pero como también siempre les digo a los alumnos, si no lo hubiera terminado no hubiera podido pensar eso cuando reviso el material. Y esta es una toma muy cruda, que es otra de las cosas que tiene el interactivo, tomas sin mucha edición, y se contrapone con la pequeñísima secuencia que les enseño de la peli. Aquí se escucha el audio, de pronto se escucha el mismo fotógrafo decirme cosas. Además es particular la ciudad que y la última vez que fui a ese mismo sitio, ya ese carril, que es para Metrobús, para los RTPs, para los otros peceros, ya estaba también tomado por ambulantes. Entonces no solo no hay banqueta, ya no hay que... Y yo no entiendo por qué sucede eso. Entonces tenemos esta versión de esa toma, o de ese momento en el rodaje. Y tenemos... esta otra, que también nos habla de lo que hemos venido discutiendo ya. Casi todo lo que vemos hoy está ahí, en el ciberespacio. Y si quiere, si no, ustedes lo pueden ver a su ritmo.
estilísticamente tiene que ver con que ahí al principio casi no se ve el espejo y justo está por dar la vuelta, ¿no? Entonces también es una toma que te genera una extrañeza que además ya se encadena en un ritmo de montaje muy específico que, como vimos en la imagen del Metrobús original, no está en sí en la toma. Entonces tiene mucho que ver con las decisiones creativas para crear un discurso particular sobre lo que estamos nosotros presentando. Ok, algo que me gusta contar de este proyecto es que pues, el proyecto siempre tiene un límite de tiempo y en este proceso de investigación identifiqué cosas que quería decir de este mismo territorio y que ya no cabían en este proyecto y entonces hice otro proyecto. Y ese otro proyecto era sobre una comunidad específica, sobre cómo esa comunidad que habita en el territorio y que trabaja en el territorio se relaciona con ese territorio y con la ciudad misma. Y entonces esto permite hablar como de la investigación como un proceso transversal que atraviesa el horizonte y el tiempo de un proyecto. O sea, la investigación no termina con un proyecto, sino que empieza antes y seguramente terminará después, ¿no? Y en ese sentido también hacer cosas a veces sin esperarnos a un momento indicado nos va a dar los elementos para seguir adelante. Este es un proyecto diferente, es un proyecto que tenía la intención este código está libre para que cualquiera pueda manipularlo y tiene incluso instrucciones. Y la intención aquí no fue hacer talleres antes, yo ya llevaba trabajando un rato en el barrio, sino más bien hacer talleres después de web documental con este código libre que cualquiera lo pudiera usar, bajar, y hacer documentales con un celular. No necesitas, todo está pensado con foto fija, con audio y con texto. Entonces no necesitas procesamiento de video, en fin, un montón de cosas, y es algo súper sencillo. Aquí sí las fotos son análogas, en fin, tiene una textura muy particular. Pero la idea es contar la vida de los diableros de la Merced, aquí sí con la voz, a través de ir navegando por las fotos de manera como empezar a conocer. Yo soy mazateco, carretillero de Grandes. Los invito a que vean el proyecto y que lo compartan más que por el proyecto, por los diableros. Si no conocen como la vida de los diableros, me parece muy representativo de las condiciones laborales en México y del olvido del campo. Aquí al rato pues ya tienes algo para comer, porque en un trabajo pues te paras que te paguen hasta la semana, y esta que sea poco, pero en un ratito ya tienes para comer. Sí, me trajo un amigo, yo llegué aquí a los 12 años, y ese amigo Aquí están las 4 secciones, y lo que quiero también decir de este proyecto es que pues, lo hicimos 2 personas prácticamente, Luisa, que vive en la Merced, que me ayudaba, ahí es la que está sosteniendo el micrófono, y un programador ya después. Pero fue un proyecto de 2, 3 personas durante un buen rato ahí en el barrio, y era así, irme a sentar a una esquina con los diableros y que, por ejemplo, al principio iba yo con una comunidad de Michoacán que estaba en la República de Guatemala, más hacia Tepito que hacia la Merced, y lo que sucedió es que el líder de ese grupo le dio diabetes y se murió en el lapso de los 4 meses donde yo estuve trabajando con ellos, o bueno, le detectaron porque tuvo una emergencia. Y entonces la investigación, toda la primera etapa de esa investigación no sale. Y esto es algo que quería subrayar mucho y que se conecta con lo que decía Edwin de la película de Juan Pablo. Creo que si en la esfera de la investigación siempre va a haber investigación visible y audible en la película y un montón de investigación que es invisible y que no está ahí. Que está informando, por supuesto, lo que estamos viendo, pero que no necesariamente está ahí. Entonces que no lo veamos como una pérdida de tiempo, ni mucho menos. Bien, sobre proyectos, me voy a saltar algunas de las cosas que quería enseñarles para mejor concentrarme como en cosas muy específicas. Este es un cortometraje que hicimos para un concurso, oscila entre el documental y el ensayo, la ficción, etc. Y les quiero enseñar la carpeta de producción porque la que se metió, fue un concurso donde se convocó a que la gente hiciera cortos sobre 3 sitios muy específicos de la Ciudad de México. Y entonces nosotros escogimos el Panteón de San Fernando y la idea es que metías la carpeta y si seleccionaban, se producía, ¿no? Y ya concursabas.
Lo hago por varias cosas. Bueno, uno, todas las imágenes que ven son producidas específicamente para esto. Dos, habíamos hecho la investigación del lugar para otros proyectos y que lo que buscábamos aquí era cómo movernos por este espacio con una cámara considerando las condiciones de este espacio. Entonces lo que ven ahí es una suerte de cruce con un guión original y una suerte de scouting. Eso es como un viewfinder digital y estoy tomando screenshots de qué lente voy a usar porque es una película que es todo un plano secuencia. Entonces aquí hay un mapa de lo que inicialmente se pensó que iba a ser el recorrido y los ángulos de la toma, pero después hubo un cambio y cuando vean, si es que ven el corto, uno entra por aquí, nos vamos por acá y después por acá y después por acá. Igual y pongo nada más ese principio para que vean la diferencia. Y me sirve para decir que el diseño de un guión y el diseño de la preproducción son eso, son guías, ¿no? Son como orientaciones, pero siempre tengo que, uno, tener la flexibilidad y dos, la creatividad para responder ante situaciones que se van presentando en esos momentos. Igual hasta, ya que todavía tengo 15 minutos para lo planeado. No sé qué pasó con las pizzas, esa era otra pregunta, porque se desaparecieron los que iban a ir por ellas. Yo quiero suponer que sí, vamos en eso. Y les voy a leer la sinopsis que se escribe antes de hacer la película. Y vemos cachos de la película y para que vean qué tanto se parece, qué tanto no. Paseo por el Panteón de San Fernando de la mirada etérea de un fantasma, de los mausoleos, cenotafios y nichos escapan los susurros de los muertos. Al plano secuencia que compone todo el documentado, el cortometraje, lo acompaña la voz del narrador. Entonces, un poco hasta ahí llegó. Lo que me interesa es que vean cómo está, por un lado, la parte narrativa, pero sí pueden empezar ustedes desde antes a escribir algunos aspectos técnicos que van a definir su acercamiento a este lugar. Y una idea más general, que es una visión del territorio y de la arquitectura como vehículos de la memoria, como testimonio material de los vivos de ayer, que son al mismo tiempo espejo de nuestro propio destino. Entonces solo les pongo el principito para que veamos ese cambio en el plan de piso. De historias serían mis huesos, espejos mis ojos, si los tuviera. Llevo 5 siglos flotando a un costado de la muerte. Solo sé hablar desde ella lo poco que puedo hablar. Levantar los muertos y lo mismo la muerte. En las piedras y en la tierra labra el tiempo tus secretos. Los escucho. Escucho el chocar de las espadas, los miles de sacrificios que hasta hoy se practican en estas tierras. Aprendí a jugar con los ángeles y el viento, sobre los restos de la vanidad y el drama humano. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Bueno, más o menos eso es está en línea también, dura 4 minutos que pueden ver. Pero para eso que vieron no es esto que se planeó, sino es entramos por acá, por acá, por acá, por acá, y ya después retomamos y después nos vamos por acá, después nos vamos por acá, ¿no? Aquí ya no pasamos por afuera, tenía yo a alguien atrás siguiéndome con la cámara, y entonces cuando llegamos a la tumba de Benito Juárez, él se salta la reja, le paso la cámara, me desaparezco de la toma, en fin, como que hay muchos cambios que se toman ya hacia el final. Y esto es posible, así como hacerlo de manera tan meticulosa en un día
que bueno, vale decir que fueron 18 tomas y la que sirvió fue la segunda. Siempre me pasa lo mismo. Cuando hago muchas tomas, las que sirven son las primeras 3, siempre. Yo nada más se los paso, no les estoy diciendo no hagan 18 tomas, porque además cargar una cámara durante 6 minutos de plano secuencia 18 veces me tuvo adolorido 5 o 6 días. Entonces, estas bitácoras de scouting, ¿no? Un poco qué se hizo en cada una de las bitácoras de scouting. Se llevan notas, se llevan documentos previos, a veces estos documentos los imprimo llegando a casa y imprimo un screenshot de lo que hice y cómo caminé. Pero esas las sacas de Google. Ah, de Google, me meto a Google, imprimo y la saco, ¿no? A diferencia de estas otras, ¿no? O sea, por ejemplo, todas las fotos que están en la carpeta y que se tomaron antes, y aquí el ejercicio que se hizo es cómo cae la luz, a qué hora, dónde me tengo que poner para que no se vea la sombra de la cámara, etcétera, ¿no? Como todas estas, y otra vez amaneció nublado y todo ese trabajo. No importa mucho, pero te da mucha claridad sobre el espacio, sobre el flujo que tienes que tener en el espacio y estas cosas. Y tú como croquis, el otro lo construiste a partir de conocer las calles. Sí, este es en realidad adentro del panteón. Este es como un mapa del panteón, me lo dieron la administración del panteón, se lo pedí. Y es un poco, empiezo en el jardín de acá y termino en el atrio de la iglesia que está junto al panteón. Con algunas notas de trabajo, en fin. Bien. Otro proyecto que les quiero compartir de manera muy rápida, sobre todo por los guiones también, es un documental sobre el tránsito al cine digital y los retos para la preservación de la memoria, que se llama La Película. Y que empieza todo como algo parecido a lo que contaba Kiyoshi de manera un poco casual. Llega un laboratorio de revelado y dice, vamos a desmantelar las reveladoras, queremos dejar un testimonio. Entonces le digo, pues va, pero a mí no me interesa como dejar un testimonio, me interesa preguntarme cosas sobre ese espacio, y hicimos esta peli donde... Aquí está, ok. Tenemos 2 versiones de guión que quiero compartir con ustedes. Esta es la primera, se llamaba Hágase la Luz, tiene que ver con... hay una voz en off, les puedo pasar también, nada más al principio para que comparemos la voz con lo que dice el guión. Bueno, vamos a cerrar cosas. Nuevamente, todo está ahí para ustedes en el blog. Tiras de desecho, manchas, rayones, escuchamos un proyector, voz de una mujer sobre los desperdicios que dice: la memoria necesita de un cuerpo para subsistir, y bueno, toda una reflexión sobre la memoria. Y después viene material de archivo, secuencia de títulos. Ese material de archivo al final no se pudo conseguir porque resulta que en el proceso de hacer esta película, el que era el dueño de ese lugar se pelea con los otros dueños, con el socio, entonces se desmantela y yo me quedo con latas de película filmadas y cero dinero para terminar la peli, pero bueno, la terminamos. Un poco mi filosofía siempre es eso. Y se fijan, aquí tiene que ver, esto es lo que les quiero enseñar. Nuestra cámara gira alrededor de otra cámara, vemos el magazine en primer plano, en teoría iba a ser un crew de filmación del CCC, que se hizo pero se metió en otro lado. Resuena el barullo, más como la tensión de un set, y eso se escribió, se imaginó, no se pudo filmar, y lo que se hizo fue algo diferente. Sí, igual les dejo la secuencia inicial que ya más o menos vieron. La memoria necesita de un cuerpo para subsistir. En el principio fue de carne, sí, pero después fue también de piedra. No tardó en incorporarse el papel. A partir de dichos soportes, los seres humanos hemos hecho historia, esculpido el mundo. Y como parte de esta carrera tecnológica, nos fundimos con el sonido y dominamos también la luz.
El descubrimiento fue mágico. Hombres, mujeres y niños alrededor del mundo se asombraron ante esa vida que danzaba frente a sus ojos, resplandeciente, cautivante. Este es un homenaje a aquel descubrimiento, los relatos de esa nao de luz sobre la cual la memoria ha navegado por más de 100 años. Transporte incuestionable de la historia de nuestro cine. La película. Acción. Lo que se hace aquí es, ante la falta de un crew y ante la falta de poder mover la cámara alrededor de otra cámara, pues hacemos un pequeño dispositivo, lo filmamos. Es la última toma que se filmó antes de regresar la Panavision que estábamos usando. De hecho, se hizo en la bodega de las cámaras, ¿no? Tratar de improvisar con los recursos que se tenían lo que se podía hacer, porque además el objetivo de la peli es contar más bien cómo se revela por un lado y luego cómo se preserva la película. Y eso no estaba aquí, ¿no? Otra cosa que les enseño, bueno, es primero todo el recorrido, cómo en este particularmente se escribió Interior, Filmoteca, Francisco Gaitán, que es un comentario de Francisco Gaitán sobre la permanencia, el rescate y la restauración fílmica como labor. Así, en este guión, así se escribieron las partes que iban a tener las entrevistas, ¿no? O sea, también podemos esbozar algunas ideas de la entrevista sin necesariamente incluir todo el guión de la entrevista en un guión más narrativo y demás, ¿no? Y ese documento de guión narrativo se le contrapone un documento de guión técnico que tiene que ver ya con las filmaciones que algunas sí vimos. Y esto se parece mucho a lo que ya les enseñé de Ciudad Merced. Este proyecto solo se los cuento por cómo surgió, porque a veces así pasa. Iba llegando yo a dar una clase aquí a Santa Fe a las 6:50 de la mañana. Ese día traía la cámara y ese día vi ese amanecer, ¿no? Y dije, tengo que subirme a alguno de estos edificios a tomar esa foto. Hice el panorama y me quedé viendo el panorama, pues no sé, 2-3 semanas. Dije, ¿qué demonios voy a hacer? Y aquí es donde toda la investigación que había hecho sobre pintura paisajista de la Ciudad de México y poesía sobre la Ciudad de México y mi interés sobre la evolución de la tecnología cinematográfica me llevan a diseñar este poema panorama, que es una suerte como de provocación tecnológica, poética sobre nuestra relación con la ciudad. Y lo único que es me meto a la foto y voy navegando por la foto y voy escuchando un diseño que hice con lectura de pequeños poemas también escritos con esta inspiración. Solo les voy a enseñar aquí por qué tomé esa foto, porque la verdad está muy bonita ese día. Curiosamente no aparecen los volcanes, está cubierto. Bueno, casi. Que cada vez es más raro, ¿no? Como estos amaneceres translúcidos. Ahí, ¿no? Casi toda la foto fija que la hago con 50 milímetros, es decir, esto es más o menos proporción real del ojo humano, no es zoom ni mucho menos, y así se veía ese día. Entonces, de una casualidad surge todo un proyecto que incluso se desdobla y que termina exponiéndose con la foto impresa, con referencias a las pinturas paisajistas en el Laboratorio Arte Alameda, y más bien un dispositivo interactivo que permite la navegación. Entonces hay que darle espacio a la suerte también.
vamos a, ya para cerrar, a ver un par de proyectos más. Este es un documental comisionado con mucho presupuesto sobre industrias creativas en México. Solo se hacen 2 capítulos porque se disuelve aquella figura que nos lo comisionó, o bueno, se lo comisionó a la productora. Yo lo dirigí, pero tenemos varias cosas. Aquí, a diferencia del guión técnico que ustedes vieron en el caso de Ciudad Merced, un guión como mucho más desarrollado, aquí sí hay entrevistas y el centro son los testimonios y las experiencias de cada uno. Entonces, este es un documento de planeación que todo el equipo de producción tiene, que es un equipo grande, pero se fijan, es súper simplificado, ¿no? A diferencia del otro, este es extremadamente simplificado. La entrevista se filma a 3 cámaras, ¿sí? Una en close-up y luego medium a 45, ¿no? Tenemos que hacer un retrato a 120 cuadros, es como una suerte de mezcla entre escaleta, plan de producción, guión, ¿no? Espacio, tenemos que filmar un inventario de objetos, hacer una captura fotográfica, en fin, súper genérico, ¿no? A diferencia de los otros que son así como desmenuzados, aquí se escribe de manera general y un poco les comparto esto para decirles, como se ha dicho varias veces hoy, no hay como un modelo definido. La onda es que más o menos en función del proyecto que estén ustedes desarrollando puedan diseñar esas soluciones, ¿no? Una vez que se tienen las entrevistas de este proyecto, voy a mostrar un poco porque hay un reto importante de... No sé por qué no se escucha, no importa, ¿verdad? Ahorita va a sonar así. De escritura, porque si va a ser una serie de muchos capítulos sobre industrias creativas, la intención es que cada uno de estos es un pequeño video, y entonces la intención es que si yo estoy en música, si estoy en editorial, si llegaba yo a cerámica en Jalapa, que era otra, por ejemplo, de los que ya estábamos por filmar, pueda yo tener lecturas transversales de las industrias, que era uno de los objetivos narrativos de este proyecto. Que yo supiera o pudiera comparar cuáles son los protagonistas, o cuáles son los procesos, o cuáles son los productos que se ofrece a través de la industria, ¿no? Que esto es algo que creo que permite una reflexión más bien de todo lo que estamos haciendo nosotros sobre la periferia, o sea, cómo podríamos generar estas lecturas transversales. Y aquí lo que se hizo fue escribir un guión de tal manera que cada capítulo tuviera esos 5 mismos temas trabajados. Las preguntas de la entrevista se escribían bajo esta premisa de montaje y demás. Entonces yo puedo leer la película así, o puedo leer la realidad así, no solo así. ¿Sí me explico? O sea, no solo vertical sino horizontal, bueno, no solo en una dirección sino en varias direcciones posibles. Puedo ver los agentes de una y otra, puedo ver los procesos de una y otra, y entonces empezar a conocer mejor, ¿no? Qué es lo que está pasando. Parece que nos tocó, por así decirlo, abrir campo para ese tipo de música, de cosas más experimentales. Porque la música experimental genera un rechazo inmediato de algunos y un elitismo de otros. La información no viajaba tan rápido, ¿no? como ahora, ¿no? No había un foro que incluyera la electrónica o la experimentación o los artistas sonoros. También todavía está en línea, lo pueden ustedes libremente. Una vez con las entrevistas, tenía este documento de trabajo con la editora, y entonces empezábamos a marcar. En mi caso, sobre todo para este proyecto, no hicimos transcripciones completas, hicimos esta calificación de la entrevista. Tenemos aquí el archivo, corresponde al archivo de audio específicamente, el minuto y la descripción de lo que se está diciendo. Y aquí lo que quiero subrayar es la columna del tema, porque la columna del tema se corresponde con el guión y con el guión de entrevista para los 5 videos y con la edición de esos 5 videos. Entonces yo con esta columna yo ya sé a qué video va a corresponder cada una de esas secciones, y entonces así voy: procesos, editor, editorial, mercado, ¿no? Contexto, con el aguizote, con Aldus, con Mo, con mandos de hacha, con caja de cerillos,
la misma estructura, y este documento maestro tiene todas las entrevistas calificadas, ¿sí? Y se cruzan con ellas, y después lo que hacemos con este particularmente es, se preguntarán por qué está en verde lo que está en verde, porque lo que está en verde ya se seleccionó para el video 1 de editorial, para el video 2 de editorial, para el video 3. Lo primero que se selecciona y se pega es lo que queda aquí, y por supuesto si yo me quedaba con esto me quedaban videos de 20 minutos que tenían que ser videos de 3. Viene una segunda depuración de todo ese contenido. Otro proyecto que no les voy a enseñar, pero es parte del Laboratorio Iberoamericano de Documental, es una pequeña cápsula que hicimos a partir de una investigación que existía en Libero, que es algo que quizás se pueda dar aquí, retomar una investigación existente sobre fosas clandestinas y tratar de hacer un documentalito sobre eso, recuperando entrevistas nuevas y eso. Y lo que se hizo fue en colaboración con una alumna de la licenciatura y un alumno de la maestría en cine. Esta es la calificación de las entrevistas, ¿sí? Y entonces lo voy a hacer chiquito porque este sí es un mar de información. Están todas las entrevistas en una misma tabla. Y aquí, bueno, viene la pregunta, vienen las respuestas, viene quién la respondió cuando son entrevistas dobles, como en el caso de Mónica y de Daniela. Y las temáticas, ¿no? Otra vez, las temáticas, esto que se ve hasta la derecha, vamos a acercar ahora sí, es un poco el carácter de lo que se está diciendo, el tipo de información. O sea, si es narrativo, si es más explicativo, si es más una denuncia, ¿no? Y la calificación sobre calificación. O sea, ¿esto me importa o esto no me importa? Porque entonces también es más fácil pasar de este documento a este documento, que es una protoestructura de la edición final, con la voz de la entrevista. Entonces es mucho más fácil, si yo hice todo este documento, con toda esta documentación, llegar al programa de edición y empezar a decir, a ver, de esta entrevista tengo esto, lo escucho y digo, no hace ningún sentido, ok, ahora sí ya tengo que empezar a trabajar en la edición. Pero esta es una suerte de premontaje, ordenamiento del mundo, y es un poco lo que habíamos platicado. Y lo último que les quiero platicar, que no es tanto como estos proyectos más experimentales que he estado haciendo, más documentales, sino esta película que apenas terminamos hace literalmente 3 días en su versión casi final. Y la Ibero recibe un archivo del 68 de 1300, o sea, es un archivo del Heraldo que es del 65 al 2005, son cientos de miles de fotos, pero 1300 de esas fotos son del movimiento estudiantil. Entonces nos las dieron, bueno, como las pedimos, nos dieron acceso a ellas, y era cómo podemos desafiar otra vez la forma en la que se cuenta la historia desde la idea de la intervención del archivo. Entonces porque es algo que surgió y por eso también lo traigo y decido hablar de esto y no de otros. Como a veces la idea del ministerio de las que platicaba marca, no importa las versiones. Si les parece, vemos los primeros minutos de la peli y con eso paso a las conclusiones, ¿no? Igual y para que vean que aunque yo tenga sinusitis, tabique desviado por accidentes, no por los golpes que le dan aquí Yoshi, aún así uno tiene que asumir y de pronto va a tener que usar su voz para narrar, ¿no? Y por más que como que a veces nos haga sentir muy incómodos escucharnos narrar, creo que es una gran metáfora de lo mismo, montar una visión del mundo y asumir que esa es mi visión del mundo, ¿no? Y responsabilizarme y reconocer lo que me faltó y lo que puedo aprender y lo que me puede dar esto para el futuro. Entonces pongo nada más los 5 minutos del inicio para tener el cierre más o menos a tiempo, considerando que estamos tarde y ya las pizzas frías es lo peor que puede haber. Entonces podemos pasar a eso. Y esta misma por eso sí es la mezcla correcta.
más difícil de contar una historia es encontrar no el qué, sino el cómo. Y si somos sinceros, el cómo también resulta ser el quién. Yo cuento, tú cuentas, ustedes cuentan. El movimiento estudiantil de 1968 ha sido contado siempre por un mismo yo, que sin importar su bando ni postura, presidente o rector, líder del Consejo General de Huelga o miembro del Cuerpo de Granaderos, ha contribuido a la sacralización de un mito de piedra. En el país de los buenos muy buenos y los malos muy malos, de las verdades a medias y los murmullos, los muertos por violencia resultan ley. Parado delante del monolito del discurso histórico, frente al monopolio de un yo mío masculino y autoritario, la memoria resiste en unos cuantos surcos, papeles, fotografías, recortes. El archivo soporta el recuerdo en su sentido más literal. Le presta sustancia, materia, experiencia. En el país de los zompantlis y los tlatoanis, los muertos por violencia, aunque parezcan destino, antes de convertirse en historia, son las imágenes las que nos los presentan. Estas imágenes. Y para contar esta historia decidimos renunciar al quién, a este yo, para mejor empezar por el nosotros, o con mayor justicia, empezar por el nosotras. Yo, nosotras, ustedes, hemos venido a apropiarnos de estas imágenes para contarlas otra vez, como si fuera la primera. Estudiantes, 17, 18 años, salen de su escuela, la hoy demolida Boca, destino, Plaza de las Tres Culturas. Van por el corredor que se extiende junto a la zona arqueológica. Se quedan con las ganas. Me sirve, no solo como ejemplo de la escritura de un guión como muy bien estudiado, un tema, como les dije antes en la Merced, ya estaba yo trabajando en Tlatelolco, como que siempre he regresado, tengo otro proyecto ahí, y es otra vez la investigación como trabajo constante, ¿no? Y por otro lado también como una metáfora de cuestionar la forma en la que contamos las cosas, ¿no? Y pensar que, alguien lo dijo, creo que fue Edwin, una vez sus documentales terminados, subidos a la red, se convierten en parte del archivo, es construir, es escribir la historia y después va a ser un documento para alguien más para entender las cosas, ¿no? Entonces tiene que ver con el posicionamiento y la forma en que lo desarrollamos. De manera muy como sucinta, a lo que he llegado también con la investigación doctoral, sistematizando la práctica creativa de más o menos 10 años, es algo como esto. Creo que hay una realidad desconocida y que no podemos conocer, ¿no? O sea, siempre reconocer que hay cosas que no voy a poder explorar y que no voy a poder saber y que así es. Y que eso me limita, pero también me empodera. Dentro de esa realidad desconocida está la realidad cognoscible, cosas que puedo yo conocer. Dentro de esa realidad cognoscible está la realidad documentable. Es decir, no todo lo que puedo conocer lo puedo documentar o puedo generar un registro. Y hay intuiciones que simplemente habitarán mi cuerpo, ¿no? Incluso no tendrá palabras correspondientes, pero que informan a lo demás. Dentro de la realidad documentable hay una realidad narrable. Pueden ser esferas, no tiene que ser todo contenido dentro del otro, pero a la realidad documentable se complementa la realidad narrable. Es decir, con todo el universo de documentos que existen, que yo genero, que existen en el archivo, ¿qué puedo decir? Con eso que los testimonios que yo estoy levantando, las entrevistas que estoy generando. Y dentro de esa realidad narrable, es decir, dentro de la realidad que puede ser contada, hay una tensión constante entre la realidad de un proyecto y su horizonte de posibilidad. Y esto tiene que ver con recursos, con tiempo, ¿no? Y esto a veces coincide, la punteada del horizonte con la realidad a veces coincide, a veces no. Y entonces siempre estamos debatiéndonos en lo que yo tengo en la cabeza, regreso a la idea y el resultado, ¿no? Lo que yo tengo en la cabeza y lo que va a terminar viéndose, escuchándose. Siempre va a haber distancia entre eso. A veces es mejor que haya mucha distancia porque descubro cosas de mí, a veces quiero controlar el resultado, ¿no? Y dentro de la realidad del proyecto hay un diseño mediático que es qué película, qué estilo, o si tiene un libro y tiene un sitio, en fin. ¿Cómo estoy apropiándome de la tecnología y los soportes para contar eso desde el diseño mediático a partir de estas tres grandes actividades que, como pueden ver aquí,
superan el horizonte de un proyecto: la investigación, la escritura y el montaje, ¿no? La investigación, la escritura y el montaje trabajan más allá de los horizontes de un proyecto. La investigación, la escritura y el montaje son actos políticos en el sentido de tomas de postura, reflexiones sobre el mundo, enunciaciones particulares sobre un momento, sobre una persona. La investigación, la escritura y el montaje son cualidades de la imaginación. A veces tendemos a oponer lo imaginativo con lo documental, ya muy específicamente, y eso no necesariamente es cierto, ¿no? La imaginación es parte fundamental de la realidad y es una facultad con la que construimos la realidad también. Y esto siempre está en retroalimentación perpetua, y el chiste es ir descubriendo como todos estos horizontes que tenemos, ¿no? Que tenemos al alcance y que podemos también nosotros como proyectar hacia el mundo. Y Pablo, sí, perdón que te interrumpa, para meterle un plan más de complejidad al esquema, también es interesante pensar, digamos, que aquí como que hablas de la realidad como si fuera una realidad, la misma para todos, que la podemos todos conocer, verificar, ¿no? Hay como criterios de verosimilitud, de veracidad y tal, pero en realidad, bueno, pues son como siempre tantas realidades como miradas, ¿no? Entonces, como que digo, si hay un estrato por ahí medio objetivo al que todos nos podemos referir, al que se refieren las leyes de la física, pero en realidad nuestra mirada elige una realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos diálogos de miradas y en estas múltiples realidades, pues se construyen muchos sistemas como estos. Totalmente. De hecho, lo voy a poner así tal cual: realidades desconocidas. Porque sí, es parte de lo que hemos platicado. Se pueden ser realidades miradas, porque también hay diversas miradas. Y también esto de hablar de la realidad también es un consenso. Sí. También es cuando de verle... como negociaciones, tensiones. Sí, como realidad. Los conceptos epistemológicos, filosóficos, así, pero es interesante. Sí, justamente como pensando un poco en estas cuestiones, hay en la cuestión epistemológica, finalmente existe lo real y como tal la realidad es únicamente todo aquello de lo real que podemos conocer de alguna u otra forma. Entonces lo real puede ser algo gigantesco, puede regirse bajo ciertas leyes, pero finalmente cada realidad fragmenta eso real de una forma que, aunque nos permite llegar un poco más a ese nivel, también lo fragmenta, lo destruye y hace cosas nuevas, ¿no? Finalmente cada punto del lenguaje crea una realidad diferente. Y eso es, a mí por lo menos me resulta siempre una inspiración, ¿no? Sí. Más que una limitante, porque a veces pensamos, tengo que hacer un cortometraje y tiene que ser un producto terminado de tal pero este reconocimiento de una realidad fragmentada, no centralizada, no unilateral, ¿no? Como en movimiento, viva, en transformación, que siempre está cambiando. O sea, yo estoy cambiando, y si me entrevistas hoy, como me levanté hoy con el humor que yo sé que tengo hoy por lo que me ha pasado en los últimos días, no es lo mismo que hace una semana o en dos. Y eso creo que es parte de lo que estamos discutiendo, y que se convierte en un estímulo para reflexionar sobre los procesos. Y simplemente como un poco de manera muy veloz, pues el proceso de escritura como el pilar de esta reflexión personal que uno tiene con el mundo, ¿no? Consigo mismo como problematización. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Les dije, ¿no? Me dijeron, ve a la Merced por primera vez, termino ya con esta imagen. Y después de ir a la Merced por primera vez, un poco lo que generé fueron estas 3 hojas en un avión que el día siguiente volaba. Entonces imprimí eso y las fotos de mi celular. Y así, ¿no? Y entonces, ver estos procesos como transversales nos ayuda muchas veces para desacralizar los productos de investigación, pues así, ¿no? Intocables, impolutos. Pues eso quería compartir con ustedes como provocaciones. Reitero que todos los documentos y casi todo el material está disponible en línea, y si ustedes entran a docenciapmz.blogspot.mx van a ver algo como esto, luego las materias, y luego realización documental. Ese es como documental, fotografía, teoría y práctica, el montaje igual les interesa, pero sobre todo les voy a resaltar algo que igual le voy a abrir ahorita. De clases que di hace mucho, vi una clase muy práctica, que es esta: diseño y producción de narrativas audiovisuales. Y
prácticamente todo lo que hay aquí son materiales de apoyo de todo tipo, o sea, comentarios de directores, hojas de calificación de material, documentales, making of de documentales y de ficciones, en fin, y entre las cosas que hay dentro de esa lista está ya lo cerraron. Pues sí, ya tiene rato que no. Y esto estaba en Berkeley, luego uno cree que las instituciones no se transforman, pero debe de estar en algún lado. Sí, el ministerio del ministerio. Sí está, ya como que cambiaron si anotan eso, es un índice de links y tutoriales y conocimiento muy práctico, o sea, desde la escritura, la producción, la dirección, la cinematografía. De pronto hay ahí por tutoriales de iluminación con un programita en línea, entonces te dice, si yo pongo la luz acá, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a ver las sombras? Etcétera, ¿no? ¿A qué distancia tengo que poner según el cuarto que tengo? En fin, en verdad es vastísimo este repositorio y bueno, creo que es una gran manera de decir, tenemos que empezar a planear, ¿no? Tenemos que empezar a planear sabiendo que la investigación también es flexible. Y eso, espero que haya hecho sentido. Gracias. Sí, todo esto está en la clase de documental, en una sección que se llama Gestión de la realización y la mirada en campo, y viene todo un bloque con puros links que dice documentos de apoyo. Clase de documental, documentos de apoyo en el módulo de gestión de la realización y la mirada. Bueno, también ahí hay lecturas y un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues chido. La dinámica propuesta es un poco flexible. Podríamos hacer una ronda quizás como más global. No sé qué opinan ustedes. ¿Mientras comemos? Mientras cada quien se está parando a comer. Sí, por favor, comamos. Pepperoni, queso. Platos. Adelante. Déjale, para mañana cama. ¿Sí?